Hola, hola, familia de chismosos y enamorados de las telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla porque hoy tenemos un bombazo que explotará sus redes sociales. Sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar del tema que tiene a todo el mundo en vilo, Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar lo que ha dicho, lo que ha insinuado, lo que se ha rumorado y todo, absolutamente todo, sobre Hande Erçel. ¿Por qué, seamos honestos, quién nos sigue de cerca esta historia? Desde que nos enamoramos de ellos en Senkalkapm, Love is in the air, su romance en la vida real se convirtió en una obsesión para muchos. Y aunque la relación terminó hace ya un tiempo, la llama de la esperanza, o al menos la curiosidad, sigue viva. Queremos saber qué pasó, si hay alguna posibilidad de reconciliación, o simplemente qué piensan el uno del otro hoy en día. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos eventos, las declaraciones de Kerem, los análisis de los expertos y por supuesto, los chismes más jugosos. No se pierdan ni un segundo porque este vídeo estará lleno de información y, como siempre, intentaremos mantenerlo lo más objetivo posible, aunque seamos honestos, con este tema es difícil. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y los invito a unirse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas y el chisme de celebridades. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El silencio o ese manto que a veces parece cubrir las verdades más profundas, ha sido la tónica dominante en la relación post-ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos, figuras públicas con agendas apretadas y vidas bajo el escrutinio constante de los medios, han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación pasada. Y precisamente ese silencio, esa aparente falta de comentarios, es lo que ha alimentado aún más la especulación y el deseo del público por conocer los detalles. Pero, ¿qué ha roto ese silencio? ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin recientemente que ha encendido de nuevo las redes sociales? Pues bien, la realidad es que no ha habido una declaración explosiva, un titular impactante que revele todos los secretos de su relación. Más bien, se trata de una serie de comentarios sutiles, insinuaciones en entrevistas, respuestas evasivas y, sobre todo, la forma en que ha respondido a las preguntas sobre Hande. En una reciente entrevista promocionando su último proyecto, a Kerem se le preguntó directamente sobre su relación con Hande. En lugar de evitar el tema por completo como podría haber hecho, optó por una respuesta medida, diplomática pero que al mismo tiempo, dejó entrever algo más. Hande es una persona maravillosa, dijo. Compartimos momentos increíbles juntos y siempre la recordaré con cariño y respeto. Esta simple frase, aparentemente inofensiva, provocó una ola de reacciones entre los fans. ¿Cariño y respeto? ¿Es eso todo? No hay más que decir. Algunos interpretaron estas palabras como una señal de que la herida aún no ha cicatrizado por completo y que Kerem, aunque trata de ser cordial, aún siente algo por Hande. Otros, por otro lado, vieron en esta declaración una simple muestra de madurez y profesionalismo, dos personas que han seguido adelante con sus vidas pero que mantienen un recuerdo positivo de su pasado. Pero la cosa no quedó ahí. En la misma entrevista, el periodista profundizó un poco más y le preguntó a Kerem si creía que era posible volver a trabajar con Hande en el futuro. Su respuesta fue aún más ambigua: nunca digas nunca, dijo con una sonrisa enigmática. En esta industria, todo es posible. Si el proyecto es el adecuado y ambos estamos de acuerdo, ¿por qué no? Esta respuesta obviamente generó aún más expectativas. La posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en pantalla es un sueño para muchos fans, y la simple insinuación de que esto podría ocurrir fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Los hashtags #Kerem Hande Back y @Senalcamp temporada 2 comenzaron a ser tendencia en Twitter, con miles de fans expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación, tanto en la vida real como en la pantalla? Analicemos la situación con un poco más de detalle. Desde la perspectiva profesional, ambos actores han seguido creciendo y consolidándose en la industria. Kerem ha participado en varios proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y Hande ha protagonizado algunas de las telenovelas más populares de los últimos años. Un reencuentro en pantalla podría ser un éxito asegurado, atrayendo a una gran audiencia y generando un gran revuelo mediático. Sin embargo, desde el punto de vista personal, la situación es mucho más compleja. No sabemos exactamente qué fue lo que causó la ruptura, ni cuáles son los sentimientos actuales de ambos. Es posible que la relación simplemente haya seguido su curso natural y que ambos hayan decidido seguir caminos separados.
También es posible que haya habido algún conflicto o desacuerdo que haya dificultado la continuación de la relación. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática y la atención constante del público. Estar en una relación bajo el escrutinio constante de las cámaras puede ser extremadamente difícil, y es posible que esto haya contribuido al final de su romance. Reavivar la relación, ya sea en la vida real o en la pantalla, implicaría volver a someterse a esa presión, lo cual podría ser algo que ninguno de los dos esté dispuesto a hacer. Pero volvamos a las palabras de Kerem. Si bien sus declaraciones han sido cuidadosas y diplomáticas, también han estado llenas de ambigüedad y sugerencias. Por ejemplo, en otra entrevista reciente, se le preguntó sobre las cualidades que busca en una pareja. Su respuesta fue la siguiente: busco a alguien que sea inteligente, divertida, aventurera y que tenga un buen corazón. Inmediatamente muchos fans asociaron estas cualidades con Hande. De hecho, durante su relación, Hande fue descrita a menudo como una persona inteligente, divertida y con un gran corazón. ¿Estaba Kerem describiendo a Hande sin mencionarla directamente? Es una posibilidad que no podemos descartar. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal de Kerem al hablar de Hande. En las entrevistas, se puede notar que su mirada se suaviza, su sonrisa se vuelve más genuina y su tono de voz se hace más cálido. Estos pequeños detalles, que a menudo pasan desapercibidos, pueden ser indicadores de que aún siente algo por Hande. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza lo que está pasando por la mente de Kerem. Pero basándonos en sus declaraciones, su lenguaje corporal y la información que tenemos disponible, podemos inferir que Hande sigue siendo una persona importante en su vida y que no descarta la posibilidad de un reencuentro en el futuro. ¿Pero qué piensa Hande de todo esto? Ella, por su parte, ha sido aún más reservada que Kerem. Apenas ha hecho comentarios sobre su relación pasada y ha evitado las preguntas directas sobre Kerem. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado entrever que también guarda un buen recuerdo de su relación. En una entrevista reciente, se le preguntó si alguna vez se había arrepentido de haber hecho pública su relación con Kerem. Su respuesta fue la siguiente: no me arrepiento de nada. Viví momentos muy felices y aprendí mucho. No me gusta vivir con arrepentimientos. Esta respuesta, aunque breve, es significativa. Hande no se arrepiente de haber compartido su vida con Kerem, lo cual sugiere que la relación fue importante para ella y que guarda un recuerdo positivo de esos momentos. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siguen siendo amigos en las redes sociales. Se siguen mutuamente en Instagram y a veces interactúan en sus publicaciones. Si bien esto no significa necesariamente que vayan a reconciliarse, sí indica que mantienen una relación cordial y respetuosa. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto en el que se producen estas declaraciones. Como mencioné anteriormente, Kerem y Hande son figuras públicas con agendas apretadas y vidas bajo el escrutinio constante de los medios. Esto significa que cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, es muy probable que ambos estén siendo muy cuidadosos con lo que dicen sobre su relación pasada. No quieren generar falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Quieren proteger